Valentín, Lucía, muchísimas gracias de verdad. Que tengan una excelente tarde. Vos también, buen programa. Chau, Muchas chau. gracias. Buenas tardes para todos en casa. Sí, vamos a tener un buen programa, pero no con esas noticias que a uno le gusta tener que tomar para poner sobre la mesa y debatir. Por un lado, lo bueno, digamos, es que hubo acción policial, hubo resultados tangibles. El Pachuli está en este momento, bueno, bajo cuidado del Estado, con preventiva, mientras sigue la investigación. Ahora, ¿qué personaje de verdad que aterra? Es una excepción el Pachuli, hay muchos Pachulis. El nivel de violencia ha terminado generando estas culturas. En fin, muchas cosas para preguntar. Pero primero repasemos la noticia. La policía detuvo este martes a Cristian Anthony Céspedes, integrante de la banda de los Ricarditos. Habría pasado a liderarla cuando marchó a prisión Ricardo Suárez, el hermano del Betito. Céspedes, de 21 años, es sospechoso de haber participado en al menos 3 secuestros, de los que la policía tiene videos en los que se lo ve torturando a las víctimas. Los videos serán enviados a las familias de los secuestrados como prueba de vida y para exigirles dinero a cambio de liberarlos. En uno de los casos, los secuestradores le cortaron la oreja y una falange a un joven, hijo de una funcionaria policial que los denunció. Céspedes ya había sido detenido el 27 de septiembre junto con Suárez y varias personas más tras un operativo de la Republicana en el Cerro en el que se incautaron armas, drogas y dinero. En ese momento no se le pudo imputar ningún delito y quedó en libertad hasta que fue detenido nuevamente este martes. Se ha hecho justicia en relación a una modalidad de un grupo criminal vinculado al narcotráfico que intentó generar una práctica absolutamente intolerable y que hoy todas las personas que participaron de esa extorsión y de ese secuestro están detenidas y fueron formalizadas. A la persona principal que participó y mutiló además a la persona secuestrada fue formalizada y va a estar varios años en prisión. Son delitos muy graves, es una modalidad que no está extendida en el Uruguay. Lo que hay que hacer es tener una represión muy dura sobre esto para que no se extienda. El mensaje creo que es bastante claro, que quien incursiona en esa línea de actuación, así como quien incursionó en su momento en la expulsión de personas de sus casas, terminan como terminaron, todos presos. Bien. Contundente el mensaje de Leal, apunta a dar una clara señal. Yo no sé si esa señal, bueno, hoy estamos a tiempo de que sea interpretada, recibida y decodificada como debiera ser en estos especímenes, ¿no? En este nivel de violencia. Nos está acompañando Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública, bienvenido. Un gusto. Bien, una primera reflexión sobre este caso. Comparto lo que decís. Uno puede emitir un mensaje que si no es recibido adecuadamente en un recipiente que interprete en el valor de la ley y los valores de la media de nuestra sociedad, es casi nulo plantear determinadas propuestas, soluciones o acciones con gente que no nos visualiza, no nos ve de la misma manera y resuelve con criterios bien ajenos a lo que nosotros entendemos que debe ser una vida en paz y tranquilidad. Bien, ahora, de no dar ese mensaje contundente, lo que hay es otro mensaje por omisión, impunidad total. Digo, sí. ¿No es mejor una cosa que la otra? Lo que pasa es que la clave no está en la reacción, sino en anticiparnos a estos eventos. Yo creo que hay como burbujas en nuestra comunidad de elementos criminales en este nivel. O sea, que estamos hablando de bandas que intelectualmente, formas de resolución, están casi que en la base de la pirámide de Maslow, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, están viviendo su día a día, comida, techo, lo que tienen, y no hay ningún procesito que nos permita mirarlo. Y lo otro que preocupa es que pasan por el sistema. Bueno, están privados de libertad y no hay ningún tipo ni de estudio 18 ni de rehabilitación específica. 18 anotaciones, ya había estado privado de libertad, ¿no? Bueno, jóvenes, muy jóvenes. Por eso, entonces cuando uno mira esas trayectorias,
y después esas trayectorias además tienen como un clímax cada vez más violento posterior a esa trayectoria, bueno, obviamente las preguntas hay que hacerlas con efecto retroactivo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? No, y además vos hoy tenés la mutilación, de última, mutilación y tortura, pues de la forma que se dio, como lo cuentan, es brutal. Uno se pone a pensar, digo, atendiendo además esa mirada integral, donde no puede haber nadie... No, pero además la filmación, ¿de qué da cuenta realmente? ¿De que están convencidos de que hay impunidad total o da cuenta de una ingenuidad patológica? Sí, yo creo que lo que pasa es que ahí está la clave, no tenemos valoraciones certeras de qué hay detrás de esa existencia. Pasan por el sistema y de repente no tienen una valoración, no podemos saber qué característica de personalidad tiene, qué trastornos tienen, si están consumiendo, si son bandas donde quien está liderando consume o bandas donde el que lidera no consume, que hace la diferencia. Uno mira el monto, además, habla creo que de 15.000 pesos y uno dice... Obviamente que lastimar a alguien por 15.000 o por 1 millón, el daño es exactamente el mismo, pero uno dice, la repercusión que tiene en tu vida, el tiempo que puedes llegar a estar preso, es como que tampoco se mide. Entonces uno dice, bueno, esto es grave. Dentro de las personas esas que no hemos encontrado en determinados lugares, ¿no habrá también algún homicidio, alguien sepultado en algún lugar que no sabemos? ¿Hay rehabilitación posible para un caso con esta trayectoria? Habría que evaluarlo, pero en algunos casos uno puede llegar a decir que sí y en otros habría que tener el pulso. En algunos casos. Y porque hay algunos casos donde los trastornos que tienen son esos que a los 40, 45 años capaz que podemos encontrar un ser como más aplacado, pero en estas edades con otros elementos que de alguna forma colaboran en esta realidad, como puede ser el consumo de sustancias, la impunidad, el manejo de hago lo que quiero. Cuando llegan a la cárcel uno dice, bueno, tenés que tener el puño firme para decir, bueno, en esto la sanción debe ser fuerte, muy fuerte. Si una persona tenía armas, había tráfico interno, tuvo consumo, y resulta que vos mirás y estuvo meses... Y la actitud que surge del relato periodístico, de su actitud en la sede, ¿no? Prescindente totalmente. Prescindente. Lo hemos vivido eso. A mí me tocaba, cuando hacíamos alguna que otra pericia, que habían personas que llegaban, en materia de violencia doméstica y otros tantos temas, ¿no? Que no logran entender el valor institucional de lo que representa la figura de un fiscal, de un juez. O sea, se siguen parando en ese sistema desde su realidad. Por lo tanto, el juez no es una figura que algo intimide, ni la norma, o sea, ni la Constitución, ni nuestro Estado de Derecho. Viven en un submundo que para poder atacar en serio, primero también hay que entenderlo. Sin olvidarnos que esta persona, por lo que relatan, a la que mutila, tortura... Es una persona que consume, por lo tanto ahí tenemos un canal a la salud y hay que ser muy cuidadoso con eso también porque hay familias atrás. Si me permitís, Robert, justamente porque esto se vincula además a cobro de deuda a otro adicto, ¿no? Bien un típico ejemplo del daño colateral o primario también de la adicción, del consumo, del narcotráfico, concretamente el narcotráfico. Yo me gustaría pasar al panel tomando este ejemplo y repasando lo que dijo hace muy poquito el expresidente Mujica desde México. Él habla de tener coraje político y legalizar la coca. Con este caso así, viendo los dos puntos, ¿qué reflexión hacen? Repasemos primero las propias palabras del expresidente. En su visita a México, Mujica fue entrevistado por Televisa. Fue consultado sobre la legalización de la marihuana en Uruguay. Dijo que es ridículo meter preso a un muchacho por fumar un cigarro. Aclaró que él no recomienda la droga. ¿Por qué existe el narcotráfico? Por dos cosas. Porque existen los consumidores y porque lo prohibimos. Y lo transformamos porque lo prohibimos en un negocio fantástico por la tasa de ganancia que tiene. Porque todo lo prohibido cuesta mucho más. Deberíamos tener el coraje de legalizar el consumo de coca legalmente, registrar a los consumidores, identificarlos. Bien, se nos cortó, pero el punto ya queda establecido.
¿Desde qué perspectiva lo plantea Mujica? Tómenlo en cuenta, tomen en cuenta además la experiencia que ya lleva viviendo el Uruguay de la liberación, de la comercialización, ¿no? y venta de marihuana, y cómo viene evolucionando el crimen vinculado al narcotráfico. Tienen esos 3 ítems para poder elaborar alguna, bueno, reflexión. Pepe. Para mí es absolutamente inviable, empiezo por lo último, lo que plantea Mujica. Ya el tema de la legalización de la marihuana está claro. Lo de la cocaína, ¿Qué está claro? Bueno, que sí, que se puede trabajar y que se pueden obtener resultados. Quizás no los deseados, pero que es una línea de trabajo. Lo de la cocaína es totalmente diferente, porque allí estamos hablando no solamente de que existen consumidores, que de hecho es la base del negocio, pero sí que existe un negocio realmente impresionante que es muy difícil que alguien lo ceda. ¿Qué va a hacer? ¿El Estado va a producir cocaína para poder venderla? Porque si no, no entiendo cómo se puede quitarle el negocio a los narcotraficantes. Sí, lo que queremos combatir es el narcotráfico. Sí, lo que queremos combatir es el narcotráfico, que en definitiva es lo que se plantea. Porque si lo otro es un problema de salud, se puede trabajar aún habiendo narcotraficantes. El otro tema es que el narcotráfico ha cambiado muchísimo y de la figura estereotipada de Pablo Escobar de hace 25 años, hoy ya los narcotraficantes han dejado de lado los autos de alta gama. Pero mirá el pachuli. Pero ¿de qué estamos hablando? Porque es a la uruguaya. Pues es una realidad totalmente distinta. En Colombia hay una estética y una ética narco, digamos, que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Hoy muchos narcotraficantes entienden que la mejor forma de disuadir es el dinero y no las balas. Les genera menos complicaciones. En Uruguay, vos te preguntabas hoy al comienzo si hay más pachulis. Claro que debe haber. El propio Ministerio del Interior reconoce formalmente que hay 8 bandas de narcotraficantes acá en Uruguay. Sí, pero también dice que esta modalidad de la tortura y del secuestro y tortura no está muy extendida y que por eso estaríamos a tiempo de poner un coto, ¿no? Y que no se expanda. Sí, bueno, lo que pasa es que el sicariato, este tipo de actitudes es propia a el narcomenudeo, que no tiene nada que ver con el gran tráfico de drogas. Uruguay tiene una particularidad, no es productor, ya quedó claro que por aquí pasan niveles altos de droga que luego son vendidos. Pero, o sea, que termina matando más gente este micromenudeo, más que el gran narcotraficante. ¿Tenés que tenerle más miedo a un pachuli que a un Pablo Escobar? No lo sé, de verdad que no lo sé, pero claramente acá hay grupos, en Montevideo hay 3 grandes grupos, trabajaba, el de los Ricarditos. Los Ricarditos, además los nombres son alucinantes. De Cerro Norte, sí, viene del nombre de su principal líder, que es Ricardo, que además es, tengo entendido, hermano del Betito, del Betito Suárez. Sí, sí. O sea que ahí viene un tema delictivo de larga data. Pero me parece que la cultura narco uruguaya no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y daría para hablar horas. Bien, ¿qué pensás, Alfredo? No sé, esto es un tema. A mí lo de legalización, Mujica no es el primero que plantea, lo han planteado figuras a nivel internacional. La legalización en Uruguay realmente no ha funcionado del todo bien, no ha funcionado del todo mal. Ayer justo hablábamos de eso con alguna gente. El Estado no es capaz de suministrar toda la marihuana que hay, la demanda que hay. Hay muchos clubes canábicos, hay mucho autoconsumo, autocultivo, yo qué sé. A mí me preocupa el tema de la violencia, que más allá de el narco, si alguien se quiere drogar, allá ellos, con un whisky o con cocaína, el problema del que lo consume. Yo creo que me preocupa más el tema de la violencia y cómo encarar el tema de la violencia. Porque esta cuestión de que se abstraen, vos decías recién, Robert, se abstraen, la figura del juez no es tan importante. Pero sin embargo, el hombre pidió, no me manden al CONCAR, mándenme a libertad. Bueno, pero ahí no está la o sea que ahí quiere vivir. No, pero ahí le reconoce autoridad al otro como para que me... Lo manipula. Sí, solo cuando se trata de sus derechos. Entonces, viste, es lo básico, vivo. Sí. A mí me parece que hay que seguirse metiendo a fondo con este tema y creo que ahí... Pero está separando demasiado narcotráfico con esta violencia. Y por lo que tengo entendido de lo que estamos asistiendo, va muy de la mano. No sé si la estoy separando tanto, pero yo creo que... no sé cuántos casos sean de esta naturaleza. Es el primero, por lo menos, que yo oigo. Sí, en este nivel. Ha habido ajustes de cuentas, ¿no? Que se saben que hay algún... Pero no lo tengo tan claro. Lo que sí es que los códigos que manejan son absolutamente por fuera de la ley y que yo creo que hay que ser muy firme y muy duro con
con la represión de esta gente, ¿no? ¿Cómo lo ves, Vero? Sí, hay que ser firme y duro con la represión de esta gente, pero también hay que ser firme y duro con los grandes narcos que son quienes están detrás de esta gente. Pepe decía recién, bueno, en Uruguay no se produce. ¿De dónde obtiene ¿Cómo entra, la cómo cocaína, sale? Sí, la claro. droga, este tipo de banda que yo creo que son las bandas menores, porque son las más visibles por lo bizarro de su comportamiento? Pero ¿quién mata más gente? Aquí yo me lo he preguntado varias veces. ¿Estos individuos o los que están detrás, que son los grandes que traen la cocaína y que de eso estamos viendo un poquito más ahora, pero hemos visto muy poco en este tiempo respecto a las acciones? Entonces, cuando Mujica plantea, tenemos que legalizar la cocaína, y lo que nosotros tenemos como ejemplo es lo que pasó, el ejemplo de la marihuana, que no termina con el narcotráfico, que lo que hace es obligar a reformular a los narcotraficantes y que además deja por fuera un mundo del consumo, que son los menores de 18 años, que tenés que verlo, que tenés que mirarlo. Cuando ves que eso no fue acompañado con políticas sanitarias que hagan que la población más vulnerable no tenga que pagar 15.000 pesos por un rescate, sino que tenga un lugar a donde llevar sus hijos para ser tratados. Cuando mirás todo eso, y lo de la legalización parece por lo pronto una utopía o una filosofía barata, ¿no? ¿Coincidís, Ale? Bueno, primero que este tema por su complejidad tiene muchas puntas, como creo que de algún modo lo insinuabas, ¿no? El caso de Céspedes en sí mismo es un caso, pero que si bien ofrece ciertas peculiaridades, aparentemente por ahora algo excepcionales, forma parte de un entorno. Yo, escuchando a Vero, yo conozco, bueno, supongo que todos conocemos personas que consumen distintos tipos de drogas, algunas legales y otras ilegales, y yo les puedo asegurar que esas personas que consumen, que son muchas, son miles y miles y miles en nuestro país, no tienen la necesidad de comprársela a figuras como este muchacho Céspedes. Son otras caras, son otros estilos, son otras modalidades, funciona de otra manera, Avenida Italia del Sur, etcétera, ¿no? Son otros códigos, y el asunto es ingenuamente creer que el problema está situado justamente en una parte del territorio. Ese me parece que sería un error. Si bien el aspecto punitivo tiene que estar sumamente presente, y en ese sentido me parece que lo que dice Leal, un poco creo que vos lo insinuabas, me parece que está bueno, esto tiene que ser penado, me parece que si lo abordamos solo desde la perspectiva punitiva estamos cometiendo un error, porque estas personas son personas que hace 10 años eran gurises de escuela, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros como sociedad? Es decir, me parece que es una pregunta que ¿A nosotros como sociedad o al sistema que lo estuvo estudiando, observando y supuestamente intentando rehabilitar? No, bueno, no, está bien, está bien. Yo digo a nosotros como sociedad porque soy de lo que cree, abrazo ese paradigma de que nada de lo humano me es ajeno. Esa me parece que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Y después, porque no quiero sacar la pata del lazo, a diferencia de mis queridos y admirados compañeros, yo creo que sí, que va a llegar, es decir, una sustancia que es consumida, distintas sustancias que son consumidas históricamente, desde el origen de los tiempos, por parte de la humanidad, que sea ilegal, me parece un error y hasta si querés un absurdo. Bien, Graciano. Mujica con esta propuesta en realidad lo que hace es, digamos, una especie de huida hacia adelante, ¿no? Ya lo propuso con la marihuana, no funcionó bien, esa es la realidad, no funcionó bien. Y no había manera de que funcionara bien porque partía del supuesto absurdo de que el Estado iba a terminar compitiendo con los delincuentes, con los narcos. Y ya la mera hipótesis de que el Estado entre en un mercado a competir con delincuentes es en sí misma una hipótesis absurda, pero fue el supuesto y la realidad en la cual se embarcó el Estado con esa ley. Porque en definitiva, si estaba todo regulado la venta con la farmacia, con la huella digital, con el precio, etcétera, etcétera, a nadie se le ocurrió pensar con todos esos genios que están ahí adentro, a nadie se le ocurrió pensar que el narcotráfico iba a reaccionar en una guerra de precios, ofreciendo mejor servicio, llevándole a la casa a las 3 de la mañana cuando la farmacia está cerrada. A nadie se le ocurrió pensar que eso iba a disparar lo que disparó, una guerra con el narcotráfico. ¿Y quién iba a ganar esa guerra? El narcotráfico. Y hoy estamos escandalizados por el dedo cortado, porque realmente no se choca. Y todos los asesinatos que se han producido, de eso ya no hablamos más. Estamos tan acostumbrados a que aparezca un muchacho tirado en una cuneta que ya ni nos acordamos. No le dedicamos ni 2 minutos. Ahora, el que le cortó el dedo sí, porque choca. Ahora, todos esos muchachos, yo ya perdí la cuenta cuántos aparecen tirados en cuneta. Aparecen en autos quemados, los incendian. No se sabe si mueren por el incendio o primero los matan y después le prenden fuego al auto. Lo que no está tan claro es cuánta incidencia tiene la droga, el narcotráfico en sí mismo. Sí, pero
en los casos de ajustes de cuentas entre bandas, Bueno, que es una pero, frase no, que se te vende así, y vos decís, sí. pero ¿pelea de qué? ¿De qué? ¿Por territorio? ¿Por droga? ¿Por qué? Victoria, pero vamos a recordar que toda esta política del Estado en esta materia se lanzó bajo la premisa de que de esa manera iba a disminuir el narcotráfico, que se le iba a ganar mercado. Sí. Se decía con jactancia, le vamos a ganar mercado al narcotráfico, van a ver. Se decía con jactancia que se iba a luchar, se iba a entrar en una especie de guerra económica con el narcotráfico, lo cual en sí mismo es una cosa absurda, porque el narcotráfico hay que combatirlo, no hay que competir con los delincuentes, hay que combatirlo. Entonces, este tema, con este antecedente de la legalización de la marihuana, por supuesto que en Uruguay no se puede, un país aislado no puede trazar una política de liberar el consumo de cocaína porque como la cocaína no se produce acá, sino que se trae, tendría que liberarse la aduana, tendría que legalizarse la importación de cocaína. O sea, Mujica realmente puede filosofar, puede decir cualquier cosa porque Mujica es una estrella de rock internacional y diga cualquier cosa que todo viene bien. Ahora, no tiene ningún sentido porque legalizar la cocaína implica que todos los países, el sistema internacional, se ponga de acuerdo en ese asunto. Porque si no, lo traemos acá a Mujica, que venga a conversar con nosotros y chau y nada más. Pero fue un presidente de la República, no puede hablar con esa liviandad. Bien, más que hablar, yo sacaría a Mujica de la cuestión, me quedaría con su teoría. Lo pongo, pero lo puse por su teoría, que no es único en el mundo, ¿no? Pero la teoría está bien. está mal. Bueno, por eso digo, analicemos la teoría aplicable a nuestro país. La teoría bueno, no, buena, según tu relato, y tenés un punto, no sería viable acá porque no producimos coca. Eso claramente que es así, no puede haber dos opiniones sobre eso. A ver. No coincido para nada con Graciano sobre cuál fue el espíritu de la ley de legalización de la marihuana. ¿Cuál fue no fue competir con el narcotráfico. Fue lo que se dijo. No, son dos cosas diferentes. Dijo, tú dijiste, ponemos el el Estado a competir con los narcotraficantes. Fue combatir el narcotráfico, fue, a ver, déjame terminar. Yo respeté, exacto, por lo menos puedo explicar lo que quiero decir. Gracias. A mí me parece que no, que fue y lo logró sacar una cantidad de gente de la compra de una droga que no es tan grave como la cocaína, todos admiten que es así, sacarla de lo que eran las bocas de expendio de esta droga, tener a personas más o menos documentadas, que se haya hecho no de la manera más adecuada, que haya faltado concomitantemente educación, es otro tema. Pero a mí me parece que el tema de que se sacó unos cuantos miles de personas de los consumos de las drogas, que los llevan a consumir no solo marihuana, sino otras drogas, porque es el primer paso, ¿no? Se van a comprar un porro y después del porro van y compran otra. Bastaba el autocultivo y el club canábico. Yo recuerdo, a ver, todos nosotros recordamos una película muy vieja, Tráfico, ¿no? Tráfico. Donde realmente lo que está demostrado ahí es que el narcotráfico como tal es la depredación, el deterioro más grande del ser humano por conquistar un poquito de sustancia. Y en esa película queda demostrado que, bueno, que alrededor de la droga se gesta todo un movimiento justamente que está amparado en la ilegalidad y por lo tanto en el precio y en el abuso del precio, etcétera. Todos sabemos que la droga cuesta una plata acá y yo qué sé, 5 veces más en Estados Unidos. Bien. Pero yendo al caso que nos convoca, que es el de Pachuli. Para lo de Pachuli puede ser a la vuelta que tengo que hacer una pausa. Sí, ¿cómo no? Retomás, te prometo que te doy la palabra cuando regresemos. Primera pausa, ya venimos.